la humanidad. Un tema excesivamente complicado de entender. Por miles de años, la humanidad siempre se ha preguntado a sí misma ¿qué es? Y ni las más grandes civilizaciones de todos los tiempos pudieron explicar certeramente de dónde venimos. Extrañamente, tenemos un sentido espontáneo y muy arraigado de duda y de deseo de poseer saber. Y en nuestra avara búsqueda por el saber, nos hemos planteado preguntas que nosotros muy bien sabíamos que no podíamos responder. Preguntas cliché y excesivamente pasadas de moda como ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Pero he allí la cuestión. Sabíamos que no podíamos, pero que ahora, gracias a la ciencia, podemos. Preguntas como estas han plagado a la humanidad desde el inicio de su existencia, pero con el exponente crecimiento de la tecnología, la ciencia y la curiosidad del ser humano moderno, podemos ahora por lo menos hacernos una idea de lo que hay allá afuera y de lo que hay aquí dentro. Ahora, con esta fresca curiosidad y voluntad, el Salón de Cuarto Año del Club Jacobo Rousseau les presenta un documental hecho por nadie más y nadie menos que ellos mismos. Hola a todos. Hoy nos encontramos en Kenia y hemos caminado como 3 horas. Pero lo bueno es que estamos a punto de conocer a uno de los paleoantropólogos más importantes del mundo, Edgardo Rodríguez Córdoba. Cuando estemos con él, vamos a discutir qué y cómo fue la evolución humana. El camino es largo. Muy largo. Como ya dijo mi compañera, llevamos 3 horas caminando y mira, de verdad que ahora es que falta y hace un calor, mira, en Venezuela, ni en Venezuela hace tanto calor y eso ya es bastante decir. Pero bueno, como sabemos que ya falta bastante de camino, no los queremos aburrir acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a pausar este videito por aquí y vamos a retomarlo ya cuando estemos en el asentamiento de este señor. Adiós pues. Al fin, después de tanto caminar, llegamos al laboratorio del paleoantropólogo Edgardo Rodríguez. Y bueno, empecemos. ¿Quién es? Bueno, yo soy la arqueóloga Ángeles Ramírez. ¿Quién eres tú? ¿No se acuerda? Yo vengo de Noticias JJR a discutir con usted. ¿Recuerda? Ya, pasa. Bueno, ya estamos aquí con el paleoantropólogo Edgardo Rodríguez. Un placer. Y bueno, podemos empezar con una pequeña entrevista. ¿Podría decirme dónde o cuándo comenzó su interés por la evolución humana? Bueno, todo empezó desde muy pequeño, pero realmente te puedo decir que me gustó más cuando tenía 13 años. A los 13 años yo, no sé, me entró una curiosidad por investigar cómo éramos, por qué éramos así. Siempre me gustaba jugar en la arena buscando cosas, todo eso siempre me llamó mucho la atención y me inspiró a hacer una carrera universitaria que me ayudara a seguir mis sueños, pues, mis metas. Bueno, y de tantas cosas que le pudieron gustar, ¿por qué esta? ¿Por qué razones? Bueno, siempre me ha gustado autoconocerme, me gusta saber acerca de nuestro pasado. No solo de nosotros mismos como humanos, sino de todo el planeta. Bueno, me inspiré especialmente en los humanos porque nosotros somos humanos. Yo creo que ya podemos comenzar a ver dónde empieza exactamente la línea evolutiva del humano. Se puede decir que empezó hace más o menos 22 millones de años. Todo empieza relativamente con el procónsul, que es una de las primeras especies bípedas. Un homínido, nacido principalmente de África, y tenía características de simio, tanto como teníamos características de humano, como tenía columna flexible, tenía también mucho pelo alrededor del cuerpo, pero no era nada inteligente.
La historia de la evolución humana, al igual que la de cualquier otro ser vivo, comenzó con una serie de cambios sucesivos, aunque está claro que estos cambios no sucedieron de la noche a la mañana. A través de millones de años, nuestros ancestros simiescos evolucionaron de tal manera que nació nuestra especie. Una especie de mamíferos que recuerda su pasado, vive en el presente y piensa en su futuro. Una especie que aprendió a crear instrumentos para facilitar su búsqueda de alimentos, construir un hogar donde pudiese vivir y defenderse ante sus enemigos. Pero, para poder entender mejor nuestra propia evolución, debemos retroceder millones de años en el tiempo para conocer a uno de nuestros ancestros más antiguos, el procónsul. Las especies del taxón procónsul vivieron en la África Oriental entre hace 22 a 15 millones de años. Algunas especies de procónsul tenían un tamaño mediano entre los primates, pero otras alcanzaban el tamaño de un chimpancé y un importante dimorfismo sexual. Su dentadura era apropiada para una dieta frugívora y folívora. Sus brazos eran largos en proporción al resto de su cuerpo, como los gibones. Probablemente era un trepador que se movilizaba entre las ramas de los árboles en posición cuadrúpeda. Sin embargo, carecían de la habilidad de suspenderse y braquear. A pesar de su larga estadía en la Tierra, la naturaleza no tardó en encargarse de modificar la apariencia física, la psiquis y el modo de vida de los procónsul. Fue así como surgió el género Pliopithecus. Las especies del género Pliopithecus surgieron entre hace 17 a 11.5 millones de años, y sus fósiles se pueden hallar en toda Europa. Los pliopithecos eran similares en tamaño y forma a los silobáticos, también conocidos como gibones, con quienes podrían haber compartido relación, aunque probablemente no sean ancestros directos. Su anatomía combinaba rasgos primitivos como un cráneo pequeño y un hocico alargado, con otras características más avanzadas como la visión estereoscópica y dientes y mandíbulas como los grandes simios, lo que los distingue claramente de los monos. Si bien los pliopithecos no fueron ancestros directos de la humanidad, sí fueron una ramificación aparte digna de renombre. Un género que sí fue nuestro antecesor fue el Sahelanthropus. Se cree que vivió en zonas pantanosas durante el Mioceno y que por cambios paulatinos que se han ido presentando desde el procónsul, fue el primer género que presentó la bivegetación. Su cráneo es simiesco y pequeño, portando un rostro breve y dientes pequeños. Su volumen cerebral es aproximadamente de 350 centímetros cúbicos, similar a los chimpancés modernos y mucho menor a la media humana, la cual es 1350 centímetros cúbicos. Tiene un rostro alto y poco prognato, caninos relativamente pequeños y ausencia de espacio entre los dientes. La inferida posición del cráneo con referencia al cuerpo sería un indicador de posición bípeda. Luego del Sahelanthropus, una especie bípeda un poco más avanzada hizo su debut, el Australopithecus. Los Australopithecus vivieron en África Oriental y del Sur desde hace 2 a 4.5 millones de años. El cerebro de la mayoría de las especies del Australopithecus rondaban los 500 centímetros cúbicos. Eran en su mayoría pequeños y delgados, con una talla de 1.20 a 1.40 metros de estatura, que presentaban muchas características consideradas primitivas. Su locomoción era claramente bípeda. Luego de los australopithecinos, la línea de los Homo da su inicio con el Homo habilis. El Homo habilis vivió en África y tiene alrededor de 2.5 a 1.5 millones de años de antigüedad. Tenía una mayor capacidad craneal de 600 centímetros cúbicos, su cráneo era más redondeado y su foramen magnum estaba ubicado más hacia el centro. La posición bípeda en las hembras provocó una reducción de la pelvis que tiene como consecuencia un adelanto de los partos, lo cual implica la prematuración del neonato, un mayor tiempo dedicado a la crianza y así una necesidad de mantener vínculos sociales fuertes que potencialmente colaboran al desarrollo de una cultura. Su altura rondaba los 1.3 metros y un peso promedio de 52 kilogramos para los machos y 32 kilogramos para hembras. Luego del Homo habilis,
sigue el Homo rudolfensis en nuestra línea evolutiva. El Homo rudolfensis vivió en el este de África y tiene alrededor de 2 a 1.7 millones de años de antigüedad. Esta especie tenía el rostro y el cuerpo de mayor tamaño que el Homo habilis y su capacidad craneana rondaba alrededor de los 750 centímetros cúbicos. El Homo rudolfensis también tenía unos dientes bastante grandes, con raíces y coronas complejas y de esmalte más grueso. El tamaño corporal del Homo rudolfensis era de 1.5 metros y 52 kilogramos. El ancestro cronológico del Homo habilis y el Homo rudolfensis es el Homo ergaster. El Homo ergaster era propio de África y tiene alrededor de 1.9 a 1.4 millones de años de antigüedad. Esta especie tenía el cráneo redondeado y el volumen de su cerebro oscilaba entre los 800 y 850 centímetros cúbicos. Su frente era prominente y sus dientes eran algo pequeños y compartía otras características con el posterior Homo erectus. De adulto, el Homo ergaster podía alcanzar una altura de 1.8 metros y un peso de 68 kilogramos. La próxima especie en nuestra línea evolutiva es el Homo erectus, el cual fue el primer homínido que sirvió de manera completa y total. Los Homo erectus clásicos vivieron en Asia y tienen alrededor de 1.9 millones de años a 70.000 años de antigüedad. El Homo erectus tenía un cráneo bajo y redondeado, una frente prominente y una capacidad craneana adulta de entre 800 y 1250 centímetros cúbicos, una media 2 veces superior a la de los australopitecinos. Sus huesos, incluido el cráneo, eran más gruesos que la de las especies anteriores. Unas prominentes marcas musculares y gruesas áreas reforzadas en los huesos indican que el cuerpo del Homo erectus podría soportar fuertes movimientos y tensiones. Luego del Homo erectus, el Homo antecessor es la próxima especie de nuestra línea. Considerada la especie homínida más antigua de Europa, vivió hace unos 900.000 años. Eran individuos altos, fuertes, con rostros de rasgos arcaicos y con una capacidad craneal de 1000 centímetros cúbicos. El Homo antecessor poseía una mezcla entre rasgos arcaicos y rasgos modernos. Su crecimiento era similar al nuestro y su cara era parecida a la del humano moderno. El Homo antecessor era diestro, y esto era muy significativo porque hasta entonces las especies antecesoras eran ambidiestras. Además, su tamaño es similar al del humano moderno, entre 1,65 y 1,85 metros de altura. La siguiente especie, originaria de Eurasia, es el Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis surgió hace más de 600.000 años y perduró al menos hasta hace 250.000 años. Eran individuos de 1.80 metros de estatura y con un peso promedio de 105 kilogramos, de grandes cráneos que medían 1.350 centímetros cúbicos, con mandíbulas salientes y gran abertura nasal. Los utensilios asociados con los fósiles son piedras de cortar y algunas herramientas de lascas como puntas y raspadores. Probablemente utilizaban el fuego y vivían en pequeños grupos con atracción social. Ahora nos aproximamos al comienzo del final con el Homo rhodesiensis. El Homo rhodesiensis tiene alrededor de unos 600.000 a unos 160.000 años de antigüedad. La capacidad neurocraneal del Homo rhodesiensis era relativamente alta, entre 1280 y 1325 centímetros cúbicos. Su caja craneana era de contorno redondo y su frente huida, baja y larga. Su rostro era plano por los lados, debajo y delante de los pómulos. Tenía un aparato bucal macizo y prominente. Fue la primera especie que pudo construir herramientas compuestas. No solo podía golpear con una piedra, sino que fue el primero en atar una piedra bien elaborada a un palo para así tener más fuerza. Por lo tanto, tenía un pensamiento capaz de manejar ideas, de jugar con ellas, quizás incluso más que el neandertal. Lo característico de sus herramientas era su elaboración compleja. Una de las especies que comprende la fase final de la evolución humana es el hombre del Neandertal. El Homo neanderthalensis, originario de Europa y partes de Asia, tiene alrededor de 230.000 a 80.000 años de antigüedad.
Si bien no es antepasado del hombre actual, el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis convirtieron el 99.5% de su genoma, por cuestiones de parentesco, mestizaje e introgresión de genes. Un Homo neanderthalensis promedio tendría un cráneo de 1550 centímetros cúbicos, alargado y amplio, complexión corta y robusta y nariz grande. También tendría rasgos que denotan la adaptación al frío y su cerebro sería igual o más grande que el del humano moderno. Tendría una altura promedio de 1.65 metros, de contextura pesada y musculatura robusta. Tendría brazos y muslos relativamente más largos, piernas más cortas y una caja torácica más larga. El final de nuestra línea evolutiva nos lleva, por supuesto, al Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens es la subespecie de la especie Homo sapiens, perteneciente a la familia de los homínidos, que remonta sus orígenes desde hace tan pronto como unos 200.000 años en la África subsahariana oriental. Las características físicas de la anatomía moderna del Homo sapiens sapiens incluyen un cráneo altamente redondeado, retracción facial y un esqueleto ligero y esbelto. La capacidad craneal es de entre 1200 y 1850 centímetros cúbicos, lo cual repercutió en su superior inteligencia. Desde que el humano es humano, ha vivido en grupos y sociedades numerosas que han transformado y modificado su manera de pensar a través de los años. En algún rincón del África subsahariana se formaron las primeras acumulaciones de especímenes, que conllevaron a la construcción y formación de muy complicadas sociedades que fueron emigrando con el paso del tiempo. Desde el este de África emigró hacia el austral y el norte de África portando un estilo de vida marcadamente nómada, siendo el último grupo migratorio nombrado el cual dio con la península arábica, que más tarde les abriría las puertas hacia Europa, Asia y el resto del mundo. Una vez en la península arábica, en la antigua zona de Mesopotamia, los humanos descubrieron un factor que para siempre cambió el rumbo de nuestras vidas: la agricultura, la cual permitió producir nuestro propio alimento en un sitio específico y nos abrió las puertas al estilo de vida sedentario que hoy poseemos. Al poseer la agricultura, empezamos a construir nuestras viviendas alrededor de la fuente de alimento, para asegurar así la supervivencia de la especie. A causa de esto, al incrementar el número de pobladores y fundar nuestros propios asentamientos, construimos sistemas y doctrinas sociales muy complejas, que abrió el paso a las distintas culturas por el resto del mundo. El libre pensamiento y la pluralidad favorecieron sobremanera a la especie, y le permitió más tarde construir megaesculturas, estructuras e imperios. Las distintas lenguas, los estigmas sociales y la famosísima pregunta ¿por qué?, nacieron. Y para siempre nos volvimos en la especie más inteligente y pensante del universo conocido.
Miren, ya terminamos.